Bienvenidos de nuevo a otro programa, Tiempo de Salud. Cuando yo tenía 17 años, acudí a la consulta acompañando a mi madre al doctor don Francisco Nebreda, conocidísimo para los médicos de nuestra edad. Y este hombre me preguntó, José María, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué carrera has elegido? Y digo, pues voy a estudiar medicina. Y me dice el hombre muy serio, me dice, pues que sepa que has elegido una de las carreras más ingratas que hay. A mí me extrañó aquello, como con ingrata, si eso es lo agradable, de ayudar a los demás y tal, no sé qué. Dice, sí, dice, sobre todo ocurre en la seguridad social, ¿no? Cuando tú tratas a un paciente y lo curas, ese paciente no vuelve a darte las gracias, ya se ha curado y se quita de en medio. Ahora, si tú no curas al paciente, ese paciente se va a presentar cada 15 días en la consulta, doctor, sigo con este problema, no se me quita, vuelve a los 15 días y no se me quita y no das con ello. Dice, y efectivamente, pues es ingrato, porque, hombre, muy poquita gente, por no decir nadie, acude a darte las gracias porque has acertado a la primera, has sabido tratar la patología que presentaba y el paciente viene a darte las gracias porque lo has conseguido. En las consultas privadas casi pasa 3/4 lo mismo, menos en el tema que concretamente estuvimos hablando la semana pasada y la de esta. Son patologías que cuando el paciente ha recibido el tratamiento y se ve la mejora que ha percibido, ese paciente queda muy agradecido y efectivamente nos dan las gracias, como pasa en mi consulta. Mi consulta es muy gratificante, igual que la que vamos a hablar hoy en día, la de la semana pasada, porque tú vas viendo cómo semana a semana ese paciente va recuperando salud, cada vez se encuentra mejor, él te comenta o ella te comenta que cada día se encuentra mejor, todos los parámetros bioquímicos se van recuperando, yo siempre digo que es donde se compra salud, porque cada vez el paciente se encuentra cada vez mejor. El tema de hoy, pues precisamente, pues 3/4 de lo mismo. Cuando una persona acude a un especialista como el que tenemos hoy, pues el paciente queda muy agradecido por los resultados. El tema de hoy se va a tratar sobre el tratamiento no quirúrgico del envejecimiento facial. Para ello contamos con la presencia del doctor Cristóbal Corchado García, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, especialista en cirugía plástica por la Universidad de Valencia y, bueno, con una experiencia de más de 30 años ejerciendo su especialidad aquí en Jerez de la Frontera, ¿no? Bienvenido, Cristóbal. Bien hallado. Mi primera pregunta sería, siendo cirujano plástico, ¿no queda más remedio que acudir al quirófano para las alteraciones o correcciones del envejecimiento facial? Pues no, y esa es la razón quizás de la charlita que vamos a tener tú y yo hoy. Tradicionalmente todo el mundo sabe que el cirujano plástico entra en un quirófano y nosotros normalmente actuamos a través de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hay toda una serie de tratamientos que no implican una intervención quirúrgica, o por lo menos no una intervención quirúrgica dentro de un quirófano con anestesia general, hospitalización, etcétera, etcétera, sino son tratamientos mucho más simples, que con la gran ventaja de que tienen una recuperación rápida, que son efectivos, porque si no fueran efectivos no se habrían popularizado, y que hoy día representan un conjunto de procedimientos que si los aplica correctamente a pacientes consiguen resultados cada vez más brillantes. Claro, porque además el hecho de entrar en un quirófano, aparte de imponer, de dar miedo, claro, implica la anestesia, las posibles complicaciones de una anestesia y demás, mientras que hoy día pues poder corregir una serie de cosas que lógicamente no necesitan realmente lo que es un quirófano en sí o una anestesia general, ¿no? Exacto. Es que por encima, hoy día lo que hay que decir, antes que nada, que los quirófanos son seguros.
Es decir, sí, no son solamente seguros, pero dan miedo, ¿eh? Sí, sí, pero por mucho miedo que dé, el quirófano, cuando alguien entra en un quirófano, tiene hecho un preoperatorio en condiciones, sabemos cuáles son los riesgos que tiene ese paciente, sabemos las medidas que tiene que tener, y lo único que hay que pedir al paciente es que se intervenga por un equipo con suficiente formación y en un ambiente quirúrgico adecuado, es decir, una clínica que cuente con medios por si surge algún problema. Esa es la seguridad en cirugía plástica y en cirugía en general. No qué buenos somos o qué no buenos no somos, sino con qué medios tenemos si tenemos problemas. Bien, pues eso, si aceptamos por principio que una intervención quirúrgica a día de hoy es segura, lo que ocurre es que no todos los procedimientos quirúrgicos consiguen resultados. Por ejemplo, en el envejecimiento cutáneo, uno de los grandes problemas es el envejecimiento facial, no cutáneo. El envejecimiento cutáneo es una parte del envejecimiento facial. El gran problema, que cada vez se valora más, es la pérdida de volumen de la cara. Hasta ahora, los tratamientos quirúrgicos de la cara, los lifting conocidos, las blefaroplastias conocidas, pues lo que quitamos son tejidos que sobran, o subimos tejidos, pero no damos volumen. Y el ejemplo más claro para ver qué ocurre cuando una cara pierde volumen, porque todos los tejidos pierden volumen, sobre todo el hueso y la grasa de la cara, pues un ejemplo claro que me va a entender cualquier señora es cuando tienen un embarazo, cuando van cumpliendo años, cuando va pasando el tiempo, la mama en muchas ocasiones pierde volumen. Por poco volumen que pierda, la mama se cae. Pues eso mismo le pasa a la cara. Y nos encontramos con una serie de elementos, como puede ser el pliegue nasogeniano, puede ser lo que llamamos nosotros pliegue de marioneta, los pliegues de la cara. Las bolsas, ¿no?, debajo de los ojos. Como ahí hay unas zonas de fijación cutánea, pues la piel que se cae redunda y los pliegues naturales se aumentan, y algunos que con 20 años o con 30 años no se tienen, van apareciendo poco a poco. Todas esas medidas, todas esas características del envejecimiento y de la cara son las que podemos tratar hoy día sin necesidad de cirugía, porque la cirugía, insisto, lo que sirve fundamentalmente es para reponer tejidos en una posición superior o para quitar tejidos que sobran. Es decir, la cirugía fundamentalmente quita, en algunas ocasiones remodela, pero el tratamiento de la pérdida de volumen, que es uno de los grandes elementos en el envejecimiento, eso hoy día lo podemos hacer sin grandes intervenciones. Hombre, de hecho, me consta que cuando tú tienes que hacer una intervención quirúrgica, no de este otro tipo de tratamiento que estamos hablando, no lo haces en tu propia consulta. Me consta que acudes al hospital, al HLA, al que conocemos, el hospital de Asisa, a pesar de que él tiene la consulta justo enfrente, en el edificio Esparcus Jerez, que también la tiene el doctor Vargas, que hablábamos la semana pasada con él. Cuando él tiene que operar, cuando él tiene que de verdad utilizar un quirófano, acude a un hospital, porque ahí va a encontrar con todos los medios habido y por haber por si surge alguna complicación. Exacto. Otros tratamientos no necesitan acudir al hospital, ¿no? Exacto. En tu opinión, con respecto al tratamiento con el método llamado Botox, ¿qué opinión tienes? El tratamiento con toxina botulínica, Botox es un nombre comercial, y hay varios, es más, nombre comercial, y en España ni siquiera es Botox en estética. La toxina botulínica de este laboratorio en España es Vitabel, con aplicación estética. Pues esto hace unos años que aparece en el mercado, y el fundamento es muy simple. Es una toxina que produce un germen que se llama Clostridium botulinum, y inyectado en pequeñas dosis es capaz de paralizar selectivamente una zona de músculo. Si el músculo se paraliza y no se mueve, pues lógicamente no se activa la arruga de expresión, porque lo primero que hay que hablar es que tenemos dos tipos de arrugas. Arrugas de reposo, es decir, las que tengo cuando mi cara está paralizada, está tranquila, no estoy haciendo nada, y las arrugas de expresión son las arrugas que aparecen cuando me río, cuando hago movimiento, etcétera. Bien, pues si yo inyecto toxina botulínica, paralizo determinadas zonas y por lo tanto no aparecen arrugas o no aparecen plieguecitos en esa zona. ¿Dónde se utiliza la toxina botulínica? Pues la toxina botulínica se utiliza preferentemente en el tercio superior de la cara, porque el resto de la cara en general
tiene una inervación cruzada y podríamos encontrarnos con movimientos extraños, con zonas paralizadas sin querer o con actividad no deseada, precisamente por el entrecruzamiento nervioso que hay. Pero lo curioso de la toxina botulínica es que, por ejemplo, casi todo el mundo sabe que se utiliza para este tema que estamos comentando, es decir, la arruga de expresión, pero poca gente sabe que se utiliza para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar, por ejemplo. Y es un tratamiento súper cómodo, que aplicado pues te permite... Hiperhidrosis axilar, o sea, sudor. Exactamente, la sudoración excesiva. Pues te permite controlar, por ejemplo, la sudoración durante unos cuantos meses. Se aplica cuando se va encaminando uno al verano y tarda unos meses, mientras que el inconveniente que tiene la toxina botulínica en el tratamiento estético es que tiene un tiempo limitado de actuación. ¿Cuánto es? 2, 3, 4 meses, es decir, cada X tiempo tienes que estar poniéndote la toxina botulínica. Cuando lo vas poniendo una vez y otra, lo que vas consiguiendo es que el músculo se vaya relajando, vaya perdiendo tono y en principio se puede ir espaciando el tiempo de aplicación de la toxina. Pero efectivamente sí es verdad que se nota, sobre todo en gente de la JEP, sobre todo gente que aparece en televisión, bueno, que cuando hablan pues no pueden mover los labios, porque se les ha quedado como congelados, ¿no? Es que hay un problema que es el abuso de la toxina. Yo llevo toda mi vida pensando que el mejor tratamiento en estética es el que consigue un resultado armónico y natural, es decir, sin forzar. No podemos, no tiene lógica que una chica, por ejemplo, una chica o un chico, ¿no? Rubio, de ojos claros, piel blanca, el prototipo de persona nórdica, ¿no? Pues tenga unos labios como de un negro. No tiene lógica porque no es su raza, no es su sistema. Está usted haciendo justo lo contrario, eso no es natural. Eso se debe aplicar, en mi criterio, a toda la estética. Y con toxina botulínica lo que no podemos llegar es a paralizar una cara, porque lo que transformamos una cara, que lo que buscamos es un rejuvenecimiento, no puede acabar siendo un maniquí. Una careta, una auténtica careta. Totalmente inexpresivo, o sea, no tiene sentido. O sea, que ocurre frecuentemente, pero por lo que nos estás diciendo, Cristóbal, es por el abuso de este... Lo que ocurre es que hay gente que lo demanda, ¿eh? Sí, porque quieren seguir manteniéndose y no van a aceptar que hay que envejecer, ¿no? No quiero nada, no. Nombraste antes que bueno, que hay ciertas arrugas que van a salir por los distintos gestos que hacemos, por la risa. Yo escuché incluso decir a gente decir, no me río porque me van a salir arrugas. ¿Es conveniente no reírse? ¿O todo lo contrario? Eso me parece una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Es más, yo creo que cuando uno se ríe, sobre todo se ríe con ganas, tienen que aparecer pequeñas arruguitas, porque si no, no somos normales, no somos naturales. Efectivamente. Bueno, ¿y qué opinas con respecto al tema este de los rellenos? Bien, el relleno es otro gran capítulo dentro del rejuvenecimiento facial. Como antes comentaba, el gran problema que tiene la cara es que pierde volumen, pierde hueso, pierde grasa y al perder ese volumen se va cayendo el tejido. ¿Qué podemos hacer? Pues por un lado subir el tejido. Eso es lo que consigue en general la cirugía. La cirugía o técnica como hilos o otro tipo de técnica. Pero hay una alternativa que es meter volumen. ¿Y qué volumen podemos poner? Pues, ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Grasa? Pues podemos meter grasa. Grasa, el inconveniente que tiene que ser de uno mismo. No podemos, no estamos en situación hoy día de hacer implantes de grasa de otra persona en un momento determinado y con fines estéticos como los que estamos hablando. Luego, primero hay que tener grasa. Segundo, la grasa no se puede poner toda la grasa junta porque no prende, no se fija, sino hay que hacer sesiones dando volumen. Y tercero, pues claro, si quieres un tratamiento muy preciso, pues la grasa, nosotros no tenemos un método para saber cuánta cantidad de grasa de la que ponemos se va a quedar fijada. Por eso salen tratamientos de relleno sintético, fundamentalmente relacionados con el ácido hialurónico, aunque hay otros tipos de productos como puede ser la policarbolactona,
y son productos que, aunque se implantan y tienen un tiempo de duración en función de la fabricación que tienen, y a su vez esa fabricación da un tipo de producto pensado y diseñado para aplicar a un determinado tipo, en una determinada altura, bien en dermis, bien en hipodermis, bien incluso sobre el hueso, y lo que se hace con este tipo de procedimiento es voluminizar la cara, dar volumen, sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, que es cosa habitual, pues lo primero que se intenta es dar volumen a la región malar, porque es la que sustenta prácticamente el tercio medio y el tercio inferior de la cara. Y es lo primero que se pierde volumen. Yo te estoy mirando y veo un cierto déficit de volumen en la región malar. Todo. O sea, que voy a tener que ir a verte. No tienes por qué verme a mí, pero si quieres reponer ese volumen, pues el principio es poner volumen en la zona que se ha perdido. Es un tratamiento etiológico. Es decir, no es cuestión de darle a usted un antitusígeno, sino veamos primero de qué es la tos y después le damos el tratamiento oportuno. Pues aquí sí sabemos que la cara se ha caído porque usted ha perdido volumen, pongamos volumen. Hace 30 años pues lo que estábamos hablando era de rellenar una arruguita o de rellenar un plieguecito, y hoy día lo que hablamos es mejoremos la cara dándole volumen, y dentro de esa mejoría también mejoramos pliegues, pero el relleno no está diseñado hoy para hacer una arruga fina, quitando arrugas, que te digo, el famoso código de barra del labio superior o plieguecitos periorbitarios, o pliegues finos de la cara. El relleno, fundamentalmente, yo creo que el gran cambio que se ha producido en el concepto del tratamiento con este tipo de procedimiento es voluminizar la cara, darle el volumen perdido. Y esa grasa, esa cantidad de grasa que se pone, ¿también se va reabsorbiendo con el tiempo o ya, esa sí se queda? La grasa tiene dos partes, una parte que se queda y que prende, y otra que no se queda. Por eso hay que hacer varias sesiones si tú quieres dar un volumen. El otro inconveniente que tienes es el que decía, para tú hacer un relleno milimétrico, es decir, para volumen vale, pero para hacer un relleno de zonas muy concretas, yo entiendo que es mucho más cómodo, sobre todo, utilizar una jeringuilla con una agujita o con una cánula para evitar hematomas y demás, y se hace el relleno a la medida en el punto que queremos. Pero también es verdad que existe la otra técnica, sí, claro. Y que además sería mucho más duradera, ¿no? Claro, la grasa que se pone se queda. Queda la que se queda. Hay una parte importante que puede estar entre el 30 y el 50% que se va reabsorbiendo. Si me permite, Cristóbal, me voy a sacar un poco del tema en propio interés mío y el interés de mis pacientes. Un paciente que ha perdido 40, 50, 60 kilos, que ya tiene una cierta edad, 60, 65, 70 años, que se le van a quedar carnes colgadas, vientre colgado y demás, que ya por muchos abdominales que haga, ¿hay técnicas para estos pacientes que han adelgazado mucho para que todo vaya a su sitio? Ya estamos hablando de cosas más serias, ¿no? De quirófano, ¿no? Es que se nos acaba el tiempo y quiero aprovechar la oportunidad que te tengo aquí, porque no sé si voy a poder tener la oportunidad, te puedo volver a tener, para preguntártelo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos pacientes que han perdido 40, 50, 60 kilos y se le ha quedado todo, digamos, que caído, ¿no? Bien, no son frecuentes las consultas a nivel privado de pacientes, que el paciente que tú describes, pero después de grandes adelgazamientos, pues evidentemente hay un exceso de piel. Esto es como si heredamos un traje o un abrigo de alguien que nos sienta fatal, cae enorme, y lo que se hace con el abrigo es adaptarlo, cortar y coser. Pues aquí hay que hacer lo mismo. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente son las cicatrices que quedan. Es el gran inconveniente estético. Por lo tanto, en este tipo de pacientes, lo primero que hay que hablar con ellos es preguntar qué es lo que está buscando. Es decir, si le vamos a intervenir, le vamos a dejar una cicatriz en brazo, en muslo, en abdomen, visible. Que se le enseña al paciente cómo va a quedar antes de hacerlo, ¿no? ¿A usted las acepta o no las acepta? Porque tampoco yo le puedo asegurar cómo va a ser la cicatriz suya personal. Si no las acepta, mejor que se quede como está.
alternativa no hay. Es decir, si el traje se me ha quedado grande, me lo tengo que arreglar. Si la piel, los tejidos que tengo se me han quedado grandes, pues si quiero me los arreglo y si no, no. Pero en toda la cirugía estética y en todos los tratamientos estéticos, en mi opinión, lo que hay que decirle siempre al paciente es: oiga, lo que usted me está pensando no es exactamente el final. El final puede ser este y este. Y no enseñar siempre los casos brillantes que todos tenemos. Todos tenemos metidos en la cabeza los casos malos que tenemos. Los casos en los que no hemos terminado de resolver la pega, o la persona no termina de estar contento porque el resultado no es el que quiere. Y en este caso en concreto que tú me comentas, pues el gran problema son las cicatrices. Claro, si eso lo tiene, pues para colmo, una persona joven, pues tiene que tener muy claro qué es lo que quiere buscar para meterse en quirófano. Si no, vale más que no empiece. Sí, no, claro, lógicamente, en una chica joven pues va a importar muchísimo más la estética, y entonces, bueno, no sabemos si le compensa más operarse que no operarse. Claro, en personas ya mucho más mayores, que se le ha quedado un vientre totalmente colgado y demás, que ya la estética pues prácticamente no le preocupa, sí sería interesante por recoger, como tú dices, ¿no? Entre comillas, recoger toda esa piel que ha sobrado, ¿no? Claro, y además que hay zonas donde las cicatrices somos capaces de esconderlas, por ejemplo en una abdominoplastia, y otras zonas que es muy complicado de esconder, por ejemplo en una braquioplastia, ¿no? O una cluroplastia, es muy complicado de esconder esa cicatriz. Vamos a la playa y lo tenemos al aire libre, está a la vista, ¿no? Claro. Y bueno, pues también sé que a tu consulta hoy día se ha puesto muy de moda esto de que a las chicas a los 18 años por su cumpleaños se les regala un tratamiento de mama. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? Eso de que yo quiero aumentármela, yo quiero disminuírmela, yo quiero levantármela. ¿A esas edades es adecuado acudir para que, a no ser que haya algo verdaderamente llamativo y traumatológico para el propio paciente, ¿no? De por sí, por belleza, por estética, si no hay una cosa anormal, ¿es conveniente hacerlo ya a esas edades? Mira, en principio la cirugía estética no está contemplada en menores de 18 años, salvo que haya un estudio psicológico que apoye la necesidad de una intervención estética de cualquier tipo, no solamente la que mencionas, sino simplemente las orejas en soplillo, por ponerte un ejemplo simple. Por ir al detalle de lo que me pregunta, yo, que en alguna ocasión intervenimos a pacientes con 18 años de un aumento de mama, lo que no me parece muy apropiado es que eso sea el resultado de un regalo. Es decir, pues si apruebas no sé qué, pues yo te regalo, en vez de una moto, que es lo que yo hacía con mis hijos, pues te regalo una intervención, sea esta o la que sea, ¿no? Estos no son regalos, sino que cualquier procedimiento quirúrgico, el paciente debe saber los pros y los contras. Una persona que se interviene de mamas con 18 años, casi con toda seguridad se va a tener que intervenir 1 o 2 veces más a lo largo de su vida de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tiene, pues no sé, 70 años, 65 o 70 años fácilmente de vida, ¿no? Después de la cirugía. Y si es una chica, pues evidentemente puede tener niños, puede tener no uno sino varios, puede coger kilos, dejar de coger kilos, pueden ocurrir toda una serie de cosas. Todo eso va a afectar al futuro de la mama, y por lo tanto pues yo creo que esto no es arroz para todos, sino estudiar cada caso, ver qué es lo que busca cada persona, pero en principio una cirugía de aumento de mama tal como se hace hoy día es un procedimiento seguro, lo que no significa que sea completamente exento de problemas. Los consentimientos informados de la Sociedad Española de Cirugía Plástica están llenos de efectos secundarios que pueden aparecer como posible. No en número, porque esto ocurre como con los rellenos o la toxina botulínica que yo decía. Los problemas en número son escasos, pero llaman mucho la atención,
cuando se producen llama mucho la atención. Me comenta a través de la ventana que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, como han podido ustedes observar, el doctor Corchado se sienta con el paciente, le explica los beneficios y los riesgos. No está dispuesto a hacer cosas por caprichos del paciente, sino que le asesora perfectamente de si conviene o no conviene, como bien ha dicho, porque esta es una chica joven, después va a quedar embarazada. Yo le pido disculpas a Cristóbal porque he tocado temas que no venían hoy, pero que se me quedaban en el tintero porque lo estoy viendo en la sociedad que está ocurriendo constantemente y me he atrevido a hacérselas cuando no hemos salido del tema porque estábamos hablando del todo tema de la flacidez y demás. Pero bueno, no me ha quedado más remedio que hacerla porque la gente me demanda esas preguntas también cuando se enteran que voy a entrevistar a fulanito o menganito. Cristóbal, muchísimas gracias por venir. Encantado. Ojalá que haya una segunda ronda de especialidades de nuevo y porque es verdad que nos han quedado también muchas preguntas en el tintero por hacerte y que la gente está deseando conocer. Señores, nos vemos en el próximo programa. Encantado de estar con vosotros.